Sí. Hoy nos hemos reunido con importantes especialistas y vamos a presentar un documento preparado por la Academia sobre el marco jurídico del desempeño profesional docente. Era necesario el análisis y esta puntualización. Esta reunión ha sido coordinada por el académico José María Lagrega, ahí a mi derecha, y acá a mi izquierda el disertante principal o primero va a ser el académico Julián de Diego, que además hizo el estudio de los distintos estatutos docentes, que parece que eran una enorme cantidad. Decime cuánto, nunca sé decir que... además de 24... Sí, herramientas eran alrededor de 60 herramientas, porque están las leyes, la legislación local, los convenios colectivos, y hay mucha legislación, curiosamente, municipal también y local, que ha referido a la actividad docente en los municipios. Bien, muy bien. Ahora yo le paso la palabra a José María Lagrega, que va a hacer la presentación de los disertantes. Y muchas gracias por haber venido ustedes y a ustedes por estar presentes. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy nos ocupa entendemos que tiene mucha importancia porque ya hace tiempo que se viene hablando de que los docentes tienen que asumir otro rol, porque ha cambiado la cultura de los niños, de los jóvenes. La presencia de las tecnologías digitales también ha modificado las formas de relacionarnos en la sociedad y también las formas de aprender. Se habla mucho, ¿no es cierto?, del cambio desde el punto de vista pedagógico, pero poco se ha dedicado al marco jurídico que tiene que regular este nuevo desempeño docente, ¿sí? Si hablamos de un marco jurídico, tenemos que referirnos al Estatuto del Docente, como ya anunció la académica presidente de la Academia. Y claro, si empezamos a buscar en la historia, el primer estatuto a nivel nacional para docentes oficiales es del año 1954, muy sintético fue. Hay otro antecedente, que es el estatuto del docente privado, la ley 13.047 del año 47, pero en realidad el primer cuerpo orgánico sobre la normativa referida al desempeño docente, un primer documento realmente con cierta estructura, es este que tengo acá, el Estatuto del Docente del año 1959, que es un estatuto que ya tiene una buena cantidad de años. Yo lo tengo, fruto de estas canas, ¿no es cierto?, pero que realmente está vigente todavía, aunque a nivel nacional no hay escuelas que dependan de la nación. Pero es importante tenerlo en cuenta porque a partir de este estatuto se fueron dando los estatutos provinciales, es decir, que fue la fuente inspiradora. A medida que se hizo la transferencia de escuelas, algunas pocas se transfirieron en la década del 60, todas las primarias en 1978, y luego en un proceso desde 1991 a 1994 se terminó la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos superiores. Entonces, ante esa transferencia de escuelas se vio la necesidad en las provincias de generar sus propios estatutos, que repito, están fundados en este estatuto. Se dan cuenta ustedes que estamos regulando el desempeño profesional docente, que entendemos que tiene que cambiar desde el punto de vista pedagógico, con una normativa que tiene casi 70 años. Por ese motivo, el año pasado en la Academia nos pusimos a trabajar en torno a pensar en criterios para modernizar esta normativa. Y así se constituyó un grupo liderado por el doctor Julián de Diego, que hoy va a ser nuestro expositor principal, y acompañado también en esta tarea por el académico Roberto Igarza, el académico Adalberto Rodríguez Chavarini, el académico Alberto Tacchini, el académico Enrique Zuleta Puceiro, el que les habla, y por supuesto presidido por nuestra presidente, la doctora Del Bosco. Fruto de ese trabajo, que repito lo lideró el doctor de Diego,
surgió un primer documento que fue sometido a la consulta, hicimos una sesión semipública, algunos de las personas que están hoy acá presentes, y finalmente llegamos a este documento que entendemos, bueno, puede seguirse ampliando. Hoy el doctor De Diego lo va a presentar, luego conversaremos un poquito con 3 especialistas que hoy nos acompañan y que luego presentaré. Son el doctor Rodolfo Díaz, el doctor Pablo Loco y el doctor Juan Navarro Floria, a quienes les agradecemos mucho la presencia. Y finalmente abriremos a preguntas que puedan realizar los presentes, ¿sí? Así que bueno, doctor De Diego, lo vamos a escuchar. Primero lo voy a presentar, es abogado y doctor en Derecho con posgrados en Derecho del Trabajo, Recursos Humanos y Tecnologías Digitales aplicadas al trabajo. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de Educación y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades argentinas y del exterior. Es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y profesor invitado de numerosas universidades de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Suiza, Noruega, Holanda. Es autor de numerosos libros sobre el derecho del trabajo y recibió diversas distinciones como el Premio CONEX 2016, el Premio ADEPA 2016, entre otros. Doctor De Diego, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una muy breve exposición sobre cuáles son las intenciones que ha tratado de desarrollar la Academia con el propósito de hacer una contribución positiva a las futuras transformaciones que va a requerir la educación para adaptarse a los tiempos y a los cambios que estamos viviendo. En primer lugar, 2 comentarios menores, pero que sirven de un poco la descripción macro de la situación desde el punto de vista jurídico. La educación está respaldada y está resguardada por la Constitución Nacional con distintos elementos que vamos a ir desarrollando luego, pero básicamente, ustedes saben, la Constitución Nacional califica y clasifica sus derechos a través de los bienes jurídicamente tutelados. Califica y clasifica sus derechos a través de los bienes jurídicamente tutelados. Por supuesto, el bien jurídicamente tutelado, digamos en términos generales, es la educación. Y dentro del bien jurídicamente tutelado de la educación, asegurada en la Constitución Nacional, no voy a hacer mención ni a las normas de la Constitución, ni a las normas que han surgido de los antecedentes jurisprudenciales, surgen del artículo 14, de enseñar y aprender, al artículo 75 y otras normas que están dispersas en la Constitución que directa o indirectamente aseguran la educación, inclusive la educación gratuita, de modo tal que dentro del bien genérico jurídicamente tutelado tenemos 2 sujetos que son fundamentales: los educandos y los educadores. Es decir, los alumnos que tienen que recibir el beneficio de su capacitación, entrenamiento y educación, incluida la alfabetización que tanto ha promovido la Secretaría de Educación en estos últimos meses, en esta última gestión, sino que además tenemos que tratar de adecuarnos a los tiempos para que los cambios que se están produciendo sean razonablemente adecuados para las demandas que exige, entre comillas, el mercado, que exige la realidad de todos los días, para que nuestros alumnos, junto con los docentes que les dan el entrenamiento, capacitación y conocimientos, estén acordes con esos tiempos y con lo que demanda la sociedad. Por lo tanto, el proceso de cambio que estamos viviendo es fenomenal. Entonces, ¿con qué nos encontramos? En el cuadro, vamos a ver el primer cuadro, que lo que trata de definir es que estamos frente a un estatuto docente que tiene un espectro de normas que han prácticamente generado, permítanme la expresión, una maraña de disposiciones que van desde normas nacionales, como
ya se describía inicialmente en la introducción, pasando por el sistema federal, porque ustedes saben, el sistema educativo nuestro es un sistema federal y por lo tanto el resorte de cada una de las provincias, y uno tiene que respetar ese federalismo porque es un mandato de la Constitución y de hecho es un mandato generado por las normas tal cual se han consolidado a través del tiempo. Entonces, en nuestra primera descripción, y voy muy rápido porque no voy a ir detallando cada uno de los temas, tenemos normas nacionales, tenemos normas en cada una de las provincias, tenemos convenios colectivos celebrados por los distintos sindicatos. Piensen ustedes que en el mundo sindical, en la educación, no hay unicidad sindical, no hay un solo sindicato por actividad, hay pluralidad sindical. Es decir, hay tantos sindicatos como los trabajadores de la docencia, de la educación quisieran tener, y tenemos 17 sindicatos en la provincia de Buenos Aires, 15 o 16 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires, y esto solamente para poner algún ejemplo. Con grandes problemas de representatividad. ¿Por qué digo esto? Porque si uno está con un interlocutor que no es representativo de los intereses de quienes representa, esa representatividad entra en crisis. Y tenemos una cantidad importante de sindicatos que tienen la representación de grupos de docentes muy pequeña. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como en Cava, hay 2 sindicatos que tienen menos de 500 afiliados. Entonces, volviendo al punto, hay que respetar la representación sindical, porque obviamente eso es también un mandato constitucional. En el artículo 14 bis se reconoce la existencia de los sindicatos y su objetivo central de la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, en este caso los docentes, pero la verdad es que todo lo que se ha hecho en esta materia ha contribuido a que tengamos esta superposición normativa. Leyes nacionales, leyes provinciales, convenios colectivos, fíjense que hay hasta convenios municipales y hay hasta normas específicas en algunos municipios, y después tenemos frente a todo ese escenario prácticas que en algunos casos han sido positivas y en muchos casos han sido muy negativas. Por ejemplo, no voy a decir cuál es la jurisdicción, pero hay 4 jurisdicciones que cada vez que una docente pide licencia por maternidad, entra de licencia ni bien se conoce el estado de embarazo. En lugar de entrar de licencia si tiene una complicación por el embarazo hasta esperar a los 45 días antes y 45 días después de la fecha presunta del parto. En esas 4 jurisdicciones, 70% de las mujeres embarazadas de la docencia ingresan a licencia ni bien conocen su estado de maternidad. O sea, los 3 meses, 4 meses de la maternidad. Entonces, esas prácticas en realidad, y las cito sin decir cuáles son las jurisdicciones, pero son las jurisdicciones casi más representativas, no se dan solamente en este caso, se dan en muchos otros casos. Otra práctica que nosotros estamos detectando como algo en donde hay que buscar una solución, no somos dueños de la solución mágica de cada uno de los temas, pero hay que darle una otra solución. Por cada cargo, en 5 jurisdicciones, hay más de 3 docentes. En una de esas jurisdicciones, hay por cada cargo casi 4 docentes vinculados a una sola tarea, a una sola función, por las licencias superpuestas que se han producido. Entonces, esas prácticas no han sido prácticas constructivas, han sido prácticas que han empezado a generar reacciones, y esa situación además tiene 2 contrastes que quiero destacar desde este primer slide porque quiero pasar rápido a los siguientes. La primera es que en la mayoría de los casos estas deformaciones se dan mayoritariamente en el sector público, es decir, en la educación a través del sector público. Yo, que soy un producto de la educación pública, porque estudié en la escuela primaria y en la escuela secundaria, salvo un pequeño lapso en la escuela pública, después me recibí en la Universidad Católica, pero la primaria y la secundaria, y en mi caso el jardín de infantes, cuando tenía 5 años y 4 años, lo hice en la escuela pública. Era una escuela pública maravillosa.
No era una escuela pública más o menos. Yo aprendí dos cosas que me quedaron grabadas y por eso defiendo la escuela pública en la medida que cumpla con su función. Me enseñaron a estudiar. No me enseñaron solamente a escribir, a contar, no solamente en tercer grado, no sé si se acuerdan algunos que son antiguos docentes, había que saber todas las tablas de memoria para pasar de tercer grado. Ahora tenemos la calculadora, después tenemos la computadora, ahora tenemos la inteligencia artificial. Nosotros, cuento una anécdota para distraerlos un poco, acabamos de rechazar 3 tesis doctorales magníficas en una universidad muy importante de México, yo formaba parte del tribunal, porque las 3 tesis fueron hechas por el GPT. Totalmente por el GPT. ¿No? Y hay mecanismos de detección, que hay sistemas y programas que permiten detectarlo, y entonces estamos haciendo la advertencia en todas las tesis doctorales. ¿Qué hacemos con los doctorandos que hacen eso? Los llamamos, les decimos, acabamos de verificar eso, les damos una nueva oportunidad. No les vamos a poner un 0, pero les damos una nueva oportunidad. Pero esta verdaderamente llama la atención. En varios de esos casos vinieron después con una tesis doctoral mucho más razonable y muy elaborada, porque claro, se sintieron heridos en su ego y por lo tanto finalmente hicieron la prueba. Pero con esto lo que les quiero ejemplificar es que el mundo de las nuevas tecnologías también está generando un desafío muy significativo. Vamos a la siguiente. En el mundo de las nuevas tecnologías tenemos que ver muy bien cómo es la estructura docente. Yo tampoco voy a hacer cátedra de cómo debería estar armada la estructura docente, pero tenemos, sobre todo en la educación pública, titulares, auxiliares, titulares alternos, directores interinos, directores alternos, directores superpuestos, subdirectores, etc. Las estructuras son enormes y el contacto con el alumno finalmente está ligado a una estructura que representa el 40-50% de la estructura docente. Es insólito. Debería ser el 80%, el 90% de la estructura docente la que esté en contacto con el alumno. A veces, en muchas experiencias, tenemos por supuesto la información verificada, la estructura docente es menos del 50% de la dotación. Vamos a la que sigue. Voy abreviando porque me voy a extender solamente como introducción. También tendríamos que pensar en la incorporación de modelos nuevos. Les aclaro que todos estos slides van a estar a disposición de todos ustedes. Les digo porque hay algunos que están sacando fotos. En modelos nuevos que permitan mejorar el escenario. Por supuesto que cuando uno está en la actividad pública aparece la estabilidad del empleo público y por lo tanto tiene que respetar las reglas del empleo público. Y entonces allí tendremos una modernización del estatuto con ciertas características. Pero ¿dónde está avanzando la modernización docente con más intensidad? En la actividad educativa privada. Es decir, si uno hace la comparación, la actividad educativa pública tiene muy buenos ejemplos en algunos casos, sobre todo en algunas provincias, que son destacables, pero donde hay un crecimiento y una competencia muy enfática respecto de la mejora de los sistemas educativos, se visualiza mucho en la actividad privada de todo tipo, ¿no? En la actividad privada gratuita, en la actividad privada de la educación con el complemento de entidades religiosas y en la educación privada administrada en forma rentada con el pago de los aranceles de los alumnos. O sea, se está empezando a producir un contraste muy dramático entre educación pública y educación privada. La educación privada está incorporando las nuevas tecnologías, está mirando la inteligencia artificial. Eso, cuando uno lo habla en algunas provincias, es como si hablara del sexo de los ángeles, es algo desconocido. Vamos a la que sigue. En el marco de estas reformas, hay que preservar un cuidadoso equilibrio entre los derechos que salvaguardan
el bien jurídico tutelado del educador, para que algunas de las limitaciones que nosotros estamos colocando traten de terminar con los abusos y reubiquen a la aplicación del régimen del Estatuto del Docente dentro de un marco de búsqueda de eficiencia. La palabra clave no son los derechos en juego, la palabra clave es sobre lo que existe, establecer las mejoras para que el sistema sea eficiente. Sobre lo que existe, establecer las reglas para que sea eficiente. Y anticipo cuál es el camino. El camino que hay que recorrer es el camino federal. Es decir, cada provincia tiene la competencia de resolver sus problemas dentro de su territorio, dentro de su jurisdicción, y por lo tanto uno puede hacer propuestas, puede hacer sugerencias, puede hacer recomendaciones. ¿Cuál es el canal que nosotros creemos que es el más idóneo? Es el Consejo Federal de Educación, en donde los ministros de Educación, junto con el Secretario de Educación de la Nación, se reúnen una vez por mes a tratar de unificar criterios y determinar acciones. Un poco para terminar, yo les diría, voy a concentrarme solamente en un punto, a pesar de que en el último tramo está el tema de la calificación docente como un elemento, es decir, el tema de la meritocracia tiene que volver de un modo o de otro, en forma racional, en forma prudente, en forma, yo les diría, sin idealismo, sino que tiene que haber una vuelta a la valorización del docente que se destaca y una ayuda. Por eso muchos países tienen mentoring. Mentoring es un procedimiento a través del cual a la persona se le hace una evaluación y se le sugieren los temas en donde tiene que reforzar su situación y se lo premia en aquellos lugares en donde ha logrado objetivos concretos. Entonces, el mentoring, la evaluación, como se la quiera calificar, la reclasificación o recalificación de los docentes, tiene que estar ligado a un tema clave y fundamental para preservar la educación de los jóvenes, que es asegurar que el trabajo que está haciendo el docente sea eficiente para cumplir con el objetivo. No hay relación de causalidad cuando el docente aparentemente está en conocimiento de las técnicas que requieren para una mejor educación de sus alumnos y mediciones del resultado de esos alumnos que no tienen, por ejemplo, el adecuado conocimiento del análisis de un texto, que no tienen un conocimiento básico de matemáticas, etc. Y por último, una reflexión que parece fuera de contexto, pero que la queremos destacar. Nosotros venimos propiciando desde hace tiempo el hecho de que la vida sindical, que por supuesto es respetable, está garantizada por la Constitución Nacional y los trabajadores tienen derecho a tener la representación sindical, ha sufrido las consecuencias de un uso abusivo del derecho de huelga. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante que la huelga sea considerada dentro de lo que es el mundo de la educación como que la educación es un servicio esencial. O si no, es un servicio preferencial. En las distinciones que hace la Organización Internacional del Trabajo, que les aclaro, no hay ninguna norma sobre huelga, pero en los dictámenes de la Comisión de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, cuando se analizaron casos particulares, cuando la huelga duraba más de 4 días, se consideraba que era ilegal. Y por lo tanto, con autorización para el gobierno que estaba haciendo la consulta, para que tomara medidas contra los que prolongaban esa omisión de sus deberes laborales, porque estaban perjudicando nada más y nada menos que a los educandos. Y nosotros tenemos provincias que han tenido, por efecto de la huelga, 30, 40 y hasta 50% de la pérdida de la escolaridad en un solo año. Lo cual, para cualquier docente que conoce bien la materia, como lo es el caso de los que asisten a esta reunión, está clarísimo que ese alumno no terminó el ciclo en condiciones de tener un aprendizaje razonable. Entonces, enfáticamente consideramos
todos los derechos deben ser salvaguardados dentro de un equilibrio razonable, con el propósito de mejorar el sistema, hacerlo eficiente, considerar a la educación de los educandos y de los educadores como un bien jurídicamente tutelado por la Constitución Nacional, y cada uno tiene que asumir las responsabilidades. Para asumir esas responsabilidades es imprescindible que se busque una mejora significativa del Estatuto del Docente con algún criterio de unificación a nivel federal, donde cada una de las provincias tendrá los resortes correspondientes, y que el derecho de huelga sea ejercido solamente en situaciones extremas, como el último recurso, y que no comprometa la escolaridad de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Diego. Este documento va a estar disponible en la página de la Academia, para que los que les interese lo puedan consultar. Abrimos entonces este otro espacio en el cual voy a presentar a nuestros 3 especialistas que fueron invitados: el doctor Rodolfo Díaz, que es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, del Rotary Club de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Fue ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, convencional nacional constituyente y procurador del Tesoro de la Nación. Fue docente en universidades nacionales y director de la maestría en Administración Pública de la Universidad de El Salvador y de la maestría en Análisis Económico del Derecho de la Universidad del Congreso. También investigador asociado en la Universidad de Harvard. Autor de numerosas publicaciones de su especialidad, recibió la distinción legislativa otorgada por la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza. También nos acompaña el doctor Juan Navarro Floria, que es abogado, doctor en Derecho y profesor superior en Ciencias Jurídicas, profesor titular ordinario en las Facultades de Derecho y Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina en grado y en el posgrado, y profesor invitado en diversas universidades argentinas y del exterior. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, miembro fundador y expresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Autor de numerosos libros y de capítulos de libros y artículos publicados en la Argentina y varios países. Desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación. Abogado de instituciones educativas de gestión privada, confesionales y no confesionales. Y el tercer especialista que también nos acompaña es el doctor Pablo Loco. Es abogado, titular del Estudio Loco, es docente de la Diplomatura para Representantes Legales de la Universidad Austral, secretario ejecutivo de Establecimientos Privados Educativos Asociados, EPEA, y su representante permanente ante Cordiep. Integra y coordina las comisiones de asuntos legales y gremiales de esa Junta. Es miembro de los consejos consultivos de las direcciones de educación de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y del Consejo Asesor de Escuelas Seguras de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, en primer lugar le voy a hacer una pregunta al doctor Juan Navarro Floria, en base un poco a la lectura que ese documento nuestros especialistas ya lo han visto y lo han podido analizar. ¿Cómo ve usted esta temática en la relación nación-provincias en un régimen federal como el de nuestro país, ¿no? Gracias. Gracias, José María, y gracias a la Academia por esta invitación. Me parece importantísimo el tema que está discutiendo. Yo diría, a ver, del planteo que hizo el doctor De Diego, yo encuentro, hay 3 grandes temas que están implicados. Uno es lo que representan las nuevas tecnologías como desafío para la actividad educativa, como desafío a tantas otras actividades en nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que nadie puede no estar de acuerdo en que hay que, de alguna manera, afrontar esta situación porque existe, porque no es optativo. Esto ya está entre nosotros. Y
tiene incidencias claramente en la actividad educativa y en el régimen laboral en la actividad educativa. Pensemos, por ejemplo, lo que significa la posibilidad de que exista clases o trabajos hechos a distancia, asincrónicos. Esto para un docente puede ser una maravilla, pero también es una carga de trabajo que puede ser infinita, porque la jornada laboral ya no tiene límites, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que estar corrigiendo trabajos hechos asincrónicamente por los alumnos en cualquier momento, cualquier día y demás, son temas muy concretos, pero que hay que afrontar. La experiencia de la pandemia, que fue catastrófica para la educación. Mi experiencia educativa, o sea, una lejana actividad de los colegios secundarios, es en la universidad, pero yo doy en primer año de la universidad. Yo recibo a los alumnos que están saliendo de la escuela secundaria. Muchos su primera clase universitaria la tienen conmigo, porque suelo tener la primera hora. Bueno, y entonces yo veo el producto de la escuela secundaria. Y veo con horror y con desazón cómo ha decaído año tras año el nivel con que llegan los alumnos, que no saben leer, no saben escribir, no saben entender lo que leen, si es que leen, no saben lo que es un libro, les cuesta mucho tomar un libro en sus manos y leerlo, no saben expresarse, y una carencia de cultura general catastrófica. Uno se pone viejo, ¿no? Entonces a lo mejor cuando se pone viejo se pone más cascarrabias, pero la verdad uno mira objetivamente los saberes con los que llegan y las habilidades, la competencia con los que llegan los alumnos, y es un desastre. Entonces digo, y esto en la pandemia se agravó, y los alumnos que transitaron ese año o 2 años de la pandemia, esto se agravó, pero al mismo tiempo nos dio la posibilidad de usar una cantidad de herramientas que ya están incorporadas ahora. El lado positivo es que las herramientas están. Entonces, el tema es cómo las usamos. Uno debería repensar, por ejemplo, la posibilidad del homeschooling, la posibilidad de la educación en la casa, para quienes por distintos motivos quieren acceder a esto. Uno dice esto y parece horror, ¿no es cierto? En el mundo docente parece un horror, pero ¿por qué no pensarlo si lo hemos transitado durante 1 año, 2 años y hemos visto que es posible? Pero hay que hacerlo bien, ¿no es cierto? En fin, son cosas para pensar. Las nuevas tecnologías permiten también trabajar de una manera novedosa en lo que es la inclusión. Por acá se menciona el tema de la inclusión en algún lado del documento. Es un gran desafío para las escuelas. Hay una decisión en la Argentina de que las personas con discapacidad, los alumnos con discapacidad, vayan a la escuela común. Muy bien. Ahora, esto significa un problema para muchas escuelas. Y está generando muchas dificultades, muchas tensiones para los docentes también que tienen que trabajar con eso. Bueno, las tecnologías permiten, son las cosas que hay que pensar en concreto. El segundo tema, yo creo, es el tema federal, que ya ha sido mencionado varias veces y que es clarísimo, ¿no es cierto? Acá las decisiones deben ser afrontadas en el marco de un federalismo de concertación. Uno de mis maestros, el doctor Pedro Frías, le gustaba mucho esta expresión del federalismo de concertación, ¿no es cierto?, que se ha impuesto después. Y yo creo que hay que ir por ahí. Y no tenemos que olvidarnos que ya la Ley Nacional de Educación tiene normas donde hay atribución de competencias para el Consejo Federal de Educación, para el mismo Ministerio Nacional de Educación, que no siempre han sido utilizadas, pero se podrían utilizar. Donde, bueno, hay cosas que se pueden hacer a nivel nacional y hay cosas que se pueden hacer conversándolas y acordándolas entre todos. No me detengo más en esto, ya lo explicó Julián también, dijo varias cosas de esto, ¿no es cierto? Pero ya tenemos algunas herramientas que no sé si están siendo utilizadas con toda la ductilidad y la potencialidad que tienen. Y el tercer tema que yo veo, y que si tuviera que hacer alguna crítica a este documento tan ambicioso que ha hecho la Academia, que está muy bien en lo que propone en general, es la cuestión, que creo que Pablo se va a referir con más detalle, así que la planteo, de la diferencia de régimen entre la educación de gestión, que toda es pública, toda es educación pública, pero de gestión privada y de gestión estatal. Me da la sensación de que en este documento se ha puesto mucho el foco en la educación de gestión estatal, que probablemente, por lo mismo que decía Julián recién, es la que está más en crisis en algún sentido, pero no podemos olvidar que la gestión privada tiene sus especificidades que hay que atender.
Por lo pronto hay una diferencia de régimen que es clarísima. El docente de gestión estatal está sometido a un régimen de derecho administrativo, puede ser un empleado público. El docente de la gestión privada está sometido a un régimen de contrato de trabajo, que es competencia nacional. La ley de contrato de trabajo y las leyes laborales son nacionales. Los otros sí, hay una incidencia mayor del derecho administrativo local, porque el derecho administrativo es local, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un tema que me parece que requiere ser trabajado con un poco más de cuidado. El tema de la equiparación entre los docentes de gestión privada y gestión estatal, que figura mencionada ahí, tema que está en la ley de Nacional de Educación, ¿no es cierto? Se habla de la equiparación, pero la equiparación está planteada en la remuneración mínima igual. ¿Hasta dónde llega la equiparación? Todo lo que estamos diciendo de el régimen de gestión estatal debe ser automáticamente trasladado a la gestión privada o no. El régimen de licencias, que se plantea muy bien, que es conflictivo. Entonces, acá hay un tema para trabajar, me parece que eso debe ser profundizado, porque son diferentes las realidades, los marcos jurídicos, laborales de uno y de otro. Vinculado con esto, hay normativa que ya está vigente. José María recordaba al comienzo. La ley 13047, el estatuto llamado, no sé, estatuto de la gestión de educación, de la enseñanza privada, está formalmente vigente y se aplica más o menos, se aplica en parte sí, en parte no, y genera dificultades. Pienso solamente en un tema, el tema de la necesidad de hacer sumarios para el despido de docentes de la gestión privada, que es una cosa que está tomada del régimen de estabilidad propia de la gestión pública, trasladada malamente a la gestión privada, que impide al empleador poder despedir cuando es el caso, por supuesto, y con la debida defensa y los derechos que corresponde garantizar, pero es un tema que está sin resolver. Entonces, me parece que en ese sentido esta propuesta de la academia, que como digo es muy valiosa y apunta a algunos temas que son muy concretos, necesita un diálogo mayor con las leyes que están vigentes y bajar, acá está planteado en términos de artículos, ¿no? Artículo 1, bueno, hay algún artículo que tiene que decir, bueno, qué se deroga y qué se mantiene de la legislación ya vigente. Tema que no va a ser sencillo, porque obviamente va a generar resistencias, proponer derogar algunas cosas, pero si queremos ser concretos, hay que meter mano en la ley que está vigente ya. Y vinculado con esto, obviamente, cuando se habla de derechos y deberes de los docentes, también hay que prestar atención a esta especificidad de la escuela de gestión privada. ¿Por qué? Porque hay determinados derechos que, funcionan de manera diferente. Por ejemplo, la obligación del docente de gestión privada de atenerse al ideario de la escuela donde presta un servicio. Hay un deber de lealtad hacia ese ideario que es propio de la escuela de gestión privada, confesional, con más razón, pero también no confesional. Esto no aparece en el documento y me parece que es un tema que debe ser considerado. El tema de la libertad de conciencia, la libertad de conciencia del docente y la libertad de cátedra. Tampoco lo encontré en el documento y me parece que es un tema que hay que verlo. Cuando se habla en este documento de las obligaciones de los docentes y después de los derechos de los docentes, parece que se refiere a todos. Es decir, no hay una distinción de cuáles de estos derechos y estas obligaciones corresponden específicamente a la gestión privada, a la gestión pública. Y creo que hay que hacer alguna distinción. La Ley de Educación Nacional hace esas distinciones, pues si bien cuando habla de derechos de los docentes, habla en general, en muchos casos, dice, bueno, esto es solo para acá o solo para allá, ¿no es cierto? Y eso me parece que hay que especificarlo, porque de lo contrario podemos tener alguna confusión. Por ejemplo, se dice que el docente tiene que actuar con absoluta prescindencia partidaria y religiosa. Bueno, esto puede ser válido en una escuela de gestión estatal, en una provincia que haya optado por una enseñanza estatal de tipo laico, que tampoco es obligatorio. Una provincia podría tomar otra orientación, caso Castillo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero en la escuela de gestión privada esto no es tan así. La escuela de gestión privada tiene derecho a pedir al menos si no una
bueno, al menos un respeto sustancial a la identidad religiosa de esa escuela, si es una escuela confesional, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo algunos otros temas que son más de detalle, quizá que después podremos conversarlos, ¿no es cierto? También cuando hablo de los derechos de los docentes, lo mismo. El derecho de la libertad de cátedra, por ejemplo, libertad de conciencia, acá no figura mencionado. No sé si es una misión deliberada o si es un olvido, pero hay que perfilarlo además, ¿no? Hasta dónde llega esta libertad de conciencia y libertad de cátedra en la escuela de gestión estatal y en la escuela de gestión privada, con los matices que cada uno tiene. Después hay temas que son más de redacción, ¿no es cierto? En fin, algunas cuestiones menores, cuando se habla de las licencias, por ejemplo, que figuran como criterio, cosas que son casos de licencias. Hay un número, ¿cuáles deben ser licencias? Figura licencia por maternidad, pero no por paternidad. Acá me reivindico como varón, ¿por qué no licencia por paternidad, por ejemplo? ¿No? Pero bueno, en fin, no quiero entrar en cosas de tanto detalle, ¿no es cierto? La necesidad de que haya un sumario administrativo, por ejemplo, que se pone acá cuando habla de disciplina. Esto, de nuevo, ¿es igual en la gestión privada y en la gestión pública? ¿O podemos pensar que esto se gestione de manera diferente? En fin, son algunos comentarios para empezar el diálogo, después podemos seguirlos. Muy bien, muchas gracias, doctor Navarro Floria. Muy atinentes las observaciones. Les cuento que cuando esta temática se trató en el plenario de la Academia, suscitó discusión en cuanto a qué corresponde a la gestión estatal, a la gestión privada. Por eso tuvimos que incorporamos el primer artículo que dice que está destinado precisamente este documento al docente de gestión estatal. Y dice en el segundo párrafo que a la gestión privada se le aplica la ley de contrato de trabajo y supletoriamente las disposiciones que surjan del estatuto estatal, ¿sí? Pero bueno, es un tema para analizarlo y para, como dije al principio, es un documento también que está todavía en construcción y ampliación. Así que gracias, doctor Navarro Floria. A continuación vamos a pedirle al doctor Oloco que nos dé su punto de vista con respecto a cómo, ya el doctor Navarro Floria algo adelantó, pero que un poco, pues, si puede explayarse un poquito más, cómo juega esto en la gestión privada. Bien. Buenas tardes a todos, reitero el agradecimiento a la Academia para invitarme a participar de este panel. Bien, dos reflexiones en general sobre el documento antes de entrar específicamente a su análisis en el sector privado. Lo gráfico de la primera diapositiva del doctor, la maraña de normas, el solo verlo, ya nos da una idea de cómo peinar ese lío. Así que creo que no solamente el documento de lineamientos, sino la propuesta consecuente del acuerdo es un trabajo muy ambicioso, pero indispensable si se quiere alcanzar alguna transformación real del sistema. Eso es lo primero. También no quiero repetirme, pero creo que merece resaltarse. El desafío principal es el del federalismo. Si estamos hablando de modificación de normas, si bien es cierto, como mencionó el doctor Navarro Floria, que ya hay algunas competencias en la ley federal que le permitirían al gobierno central promover algunas reformas, pero lo cierto es que la base del plexo normativo, ese plexo normativo que hay que racionalizar y simplificar, es de origen local y por lo tanto cualquier proyecto que quiera tener un buen final tiene que ser respetuoso de las autonomías provinciales, porque si no va a fracasar en el intento. Así que creo que manejar esto dentro del esquema federal es el mayor desafío, pero que por supuesto vale la pena. Sector privado, también coincido con el doctor Navarro Floria y voy a tener que repetir algunos de los conceptos que él anticipó. Importancia y relevancia, dedicar una mirada especial y focalizada sobre el sector privado, porque el sector privado es un agente dentro del sistema educativo nacional y un agente con una relevancia importante, no siempre advertida y tenida en cuenta al momento de la toma de decisiones, y esta relevancia estratégica del sector privado está basada en mi punto de vista por lo menos en dos factores. Uno de ellos, quizá no sé si el más importante, pero sí relevante por supuesto, la cantidad de matrícula que aglutina, aunque el más importante creo que es el segundo, que es la manifestación más concreta del principio constitucional de libertad de enseñanza. ¿Por qué digo que es más importante el segundo que el primero? Porque el segundo, la libertad, va más allá del número.
Incluso en las jurisdicciones donde los porcentajes son mínimos o hay una sola escuela privada, el derecho a la libertad es tan importante como jurisdicciones como la Capital Federal, que reúne el 50%. No cabe ninguna duda que el número de matrícula que aglutina también es un factor para ser tenido en cuenta. Esto también nos da una idea del impacto de las reformas que se propongan en el sistema de contratación de los docentes privados. Como se dijo acá, el desafío es el federalismo. El doctor Navarro Floria también anticipó un concepto importante que se desprende de nuestra Constitución, que es la competencia nacional para legislar en materia de empleo privado. No hay ninguna duda que, independientemente, más allá de la incorporación, incluso del financiamiento, el vínculo laboral que hay entre un docente que trabaja en una escuela privada y su empleador es de naturaleza privada. Esto está no solamente resuelto desde el punto de vista doctrinario, sino también nuestra propia Corte se ha expresado en más de una oportunidad sobre eso. A veces la particularidad de la escuela privada, la incorporación, la validación de los estudios, incluso el financiamiento de la Corte estatal, confunde un poco, pero esto, reitero, está fuera de discusión. Ahora bien, es paradójico esta cuestión del federalismo y la aplicación de esta norma de competencias en la escuela privada. Porque el principio de equiparación, que vigente es el que se desprende del artículo 11 de la ley 13.047, es tan amplio, va más allá del principio de la equiparación en la remuneración básica de la Ley Nacional de Educación, sino que comprende todo el plexo de derechos, deberes e incluso régimen de incompatibilidad que hace que el docente privado, en realidad, su contrato de trabajo esté regido por aplicación de ese principio de equiparación por normativa provincial y no por normativa nacional, que es meramente residual, punto de partida, la ley de contrato de trabajo, al momento del inicio, eventualmente a la finalización laboral o algunos institutos que se aplican, pero siempre lo que prima, justamente por aplicación del principio de equiparación, son las normas provinciales que se desprenden. Y también acá contribuyo a la descripción de la maraña, no solamente de los estatutos provinciales, sino una serie de resoluciones, reglamentos y prácticas incluso de supervisión que se imponen como si fueran normas escritas. Entonces lo cierto es que cuando nosotros vemos todas las modalidades, todas las características que modalizan el contrato de empleo privado, lo vemos totalmente contagiado por normativa provincial y mucho más que la nacional. También algo que mencionó el doctor y que alimenta esta paradoja, si volvemos a la normativa nacional, que es la que debiera ser la competente para regular la relación de empleo privado, en aquellos aspectos que no están contemplados dentro de la equiparación, por ejemplo la desvinculación, el despido, nos encontramos que las normas nacionales incluyen figuras que son propias del empleo estatal, como la estabilidad y la necesidad de un sumario previo antes de pedir con justa causa. Entonces lo cierto es que más allá de esta clarísima distribución de competencias que surge de la Constitución Nacional, en la práctica la relación de empleo privado está total y absolutamente provincializada. Es lo que advertimos en la gestión. Hablemos entonces de algún aporte a partir de esa situación. Como anticipé recién, hay dos acepciones de la equiparación que en nuestro marco normativo, si bien conviven, como una es más amplia, reconoce mayores derechos y beneficios para el personal, en realidad es que el que rige la actividad. Estas dos acepciones son una, la de la Ley de Educación Nacional, que lo que hace es garantizarle al docente privado una remuneración mínima igual al docente estatal, al docente que se desempeña en una escuela del Estado en la jurisdicción donde está ubicado el establecimiento. Pero también, como anticipé, el artículo 11, que también está vigente y se aplica, define el instituto de la equiparación en forma mucho más profunda y mucho más amplia, abarcando la totalidad de los derechos y obligaciones del personal, que es lo que hace, como mencioné hace un ratito, que en la práctica, en los hechos, la modalización del contrato de empleo privado está provincializado por la aplicación de estas normas. Y ahora me voy a referir a lo que mencionó José María recién, que es la única referencia expresa que hay en el acuerdo, en la propuesta de acuerdo, que también a mí se me genera la duda si el resto de las normas están pensadas también para aplicar producto de la equiparación en privada o no. Y ese segundo párrafo del artículo primero introduce la figura de la supletoriedad, que no necesariamente es lo mismo que la equiparación. Como bien describió recién
José María, el artículo dice que en la relación de empleo privado lo que rige es la ley de contrato de trabajo y la aplicación supletoria de los estatutos provinciales. La realidad de la equiparación no es esa. La equiparación en realidad es una sustitución del marco cuando hay equiparación docente en función reconocida en la planta funcional, tiene el derecho a la equiparación, lo que hay es una sustitución de las normas del régimen general por las normas provinciales, o por lo menos aquellos capítulos, licencias, remuneraciones, derechos, obligaciones, incompatibilidades, condiciones para la designación, sostenimiento en el cargo, fecha de altas, lo que fuere, calendario, turnos, todo aquello que está comprendido dentro de la equiparación, no es de aplicación supletoria, es de aplicación automática. Porque, reitero, la figura de la equiparación lo que implica es que, si bien no hay una pertenencia, esto también parte de la paradoja, el docente privado no está comprendido dentro del alcance del estatuto del docente de gestión estatal, pero determinadas normas se le aplican en idénticas situaciones. Entonces, reitero, esto no es lo mismo que la aplicación supletoria. La aplicación supletoria implica una aplicación frente al vacío porque la norma no prevé algún tipo de situación, entonces voy a mirar al estatuto a ver qué dice. Acá hay una sustitución normativa directamente. Si uno tuviera que pensar en esta, permítanme que lo diga así, revolución del marco normativo que propone el documento y el acuerdo marco, creo que es un momento oportuno para revisar el alcance del concepto de equiparación. Si en algún punto esta equiparación de todas reglas, que además agreguemos algo, no solamente son reglas provinciales, porque si fuera nada más una cuestión de competencias para legislar, está resuelta porque la habilitación de la equiparación viene de una norma nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un avance inconstitucional de las provincias que están legislando en materia de empleo privado, sino que la legislación nacional habilita aplicar esas normas a través de dos normas nacionales, artículo 11 de la ley 13.047 y la Ley Nacional de Educación, que establecen el principio de equiparación, más allá de su alcance. Vuelvo entonces a la idea. Creo que sería un momento oportuno de evaluar la conveniencia de tomar el principio de equiparación de remuneración que establece la Ley Nacional de Educación y abrir un poco, a través de mecanismos que también podrían proponerse como un aporte, a que la educación privada pueda recuperar el margen que necesita para concretar efectivamente el ejercicio de la libertad en la oferta para modalidades que le son más propias. Porque un elemento que hay que agregar, reitero, a esta cuestión de la provincialización de la norma, no es únicamente quien las dicta. El punto es que las normas provinciales están dictadas para la escuela estatal. No solamente que no está pensada la gestión privada en el diseño de esas normas, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen una instancia de filtro que las reciba y las adecue y las adapte a la relación de empleo privado sin vulnerar el principio de equiparación. Se dictan teniendo en miras la organización de la escuela estatal, el marco del empleo público y en forma automática deben aplicarse al docente privado. No se me escapa algo que anticipó el doctor de Diego, que a veces el problema no está únicamente en lo normativo o no está en lo normativo y está en las prácticas. Y el tema de las licencias es un ejemplo. Usted mencionó, doctor, que el uso de las licencias o la cantidad de suplentes en cargos es distinta en privada que en estatal, y esto es cierto, más de una vez hemos accedido a informes estadísticos respecto del nivel de ausentismo en la escuela privada o uso y abuso de licencias comparando gestión privada y gestión estatal. Pero fíjense esto, el estatuto es el mismo, porque las licencias es uno de los regímenes, es uno de los institutos al cual el docente privado está equiparado. Por lo tanto, el derecho de acceso a la licencia es exactamente igual, los términos de la licencia en uno y otro régimen. Si uno tiene un menor nivel de ausentismo, probablemente es porque la diferencia está en la gestión. Entonces estas cuestiones también hay que resaltarlas. Como dije, si partiéramos de una concepción más limitada de la actual, en la equiparación, limitándola a la salarial, y acá abro un paréntesis. ¿Por qué preservar la equiparación? La equiparación salarial no es solamente una cuestión laboral. En base
o como punto de partida de la equiparación, a partir de la equiparación salarial, está diseñado el sistema de financiamiento a un sector muy importante, una cantidad muy importante de escuelas privadas que no podrían subsistir y mantenerse sin el aporte financiero del Estado. Y la concepción de los aportes estatales, incluso la garantía contenida en la Ley Nacional de Educación, que garantiza justamente estos aportes financieros, a pesar de que están a cargo de las jurisdicciones, están a cargo de las provincias, indica expresamente que el destino de esos aportes son los salarios docentes. Y lo cierto es que, no puedo asegurar que en todas, pero en la mayoría de las jurisdicciones, la forma de medir, de calcular el aporte estatal es en función de los salarios docentes estatales. Se establecen porcentajes en función de ese costo. Entonces, no podemos salir del régimen de equiparación sin resolver previamente la cuestión del financiamiento. Tampoco estoy proponiendo salir del sistema de equiparación. Digo, en esta propuesta de flexibilización, segundo paréntesis, creo que es momento también de superar el prejuicio existente en nuestro país y cuando se habla de normas laborales, de identificar flexibilización con precarización. Por supuesto que cuando se habla de flexibilización, o por lo menos desde el aporte que estamos haciendo, bajo ninguna circunstancia se tiende a la precarización de las relaciones laborales, pero sí a un mayor margen de libertad en la contratación del personal y en las modalidades de trabajo, por lo menos para la educación de gestión privada. Como dije, entonces, preservando la cuestión de la equiparación, llevarla al mínimo de la remuneración y permitiendo que en ámbitos propios de negociación colectiva, como son el Consejo Gremial, previo seguramente a la necesidad de actualizar y rever su mecanismo de funcionamiento, pero es un ámbito propio, estatutario, para a través de acuerdos colectivos complementar todo aquello que sea necesario por encima de esta equiparación mínima que establece la Ley Nacional de Educación para que la enseñanza privada pueda tener realmente esa autonomía organizacional que incluye la forma de vincularse con su personal docente para concretar esta oferta diversa que es a lo que apunta el principio de libertad de enseñanza. Por último, y si me permitís, José María, fuera esto no hace únicamente al sector privado, vuelvo otra vez a esta lectura general del documento, quisiera resaltar tres aspectos que aborda el documento. El principio es la rejerarquización del rol docente y sobre todo del rol directivo, para lo cual propone incluso una capacitación diferenciada. Y yo creo que esto es fundamental para superar lo que a mi juicio es un problema actual, que es esta pérdida de valor en las decisiones de los docentes, hace que gran parte de las circunstancias que se presentan en la escuela tenga que ser validadas, si no directamente resueltas por los organismos de supervisión que son, no digo ajenos, pero no están en la escuela. ¿Por qué? Porque se ha perdido valor y respeto a la decisión del docente y especialmente del directivo. El segundo, como anticipó el doctor Navarro Floria, tiene que ver con: va a ser posible concretar la incorporación de tecnología si también hacemos las modificaciones necesarias en la modalidad de contratación de los profesionales que van a trabajar con una escuela, con una propuesta de aprendizaje distinto, a incorporación de otras posibilidades que hoy están restringidas, creo que ni siquiera por una cuestión de fundamentación legal, sino nada más que por los marcos operativos, como designar en planta funcional docentes extranjeros con otra titulación que no viven en el lugar donde está ubicado el colegio, pero que pueden trabajar virtualmente. Me parece que para poder concretar la incorporación de todas esas innovaciones hay que trabajar también en estas modalidades. Y lo último, también a lo que se refirió el doctor de Diego, que tiene que ver con poner alguna suerte de límite cuando los efectos colaterales del ejercicio del derecho de huelga provocan algún daño en el proceso de aprendizaje, pero celebro, me parece mucho más adecuado trabajar en una limitación temporal en la extensión de la huelga que en otras propuestas que han establecido como porcentajes o guardias mínimas, suponiendo que con eso, con un porcentaje reducido de personal, la escuela puede funcionar normalmente, y creo muchos de ustedes están en escuela más que yo, pero creo que eso no es posible.
Así que... Muchas gracias, doctor Oloco. Y bueno, también le voy a preguntar al doctor Díaz, que ha sido ministro de Trabajo y también tiene una especialización en Derecho Constitucional, ¿qué opinión le merece esta temática de modernizar los estatutos docentes? Gracias, señora Presidenta, por la invitación. Gracias a Julián, mi estimado colega, con el que nos conocemos desde hace muchísimos años, interesados en este tipo de cosas, y compartimos en la Academia Nacional de Ciencias Morales hace tiempo nuestra tarea común allí. Agradezco esta invitación y tengo que hacer una advertencia previa. Por eso la elección de los puntos sobre los cuales voy a poder hacer alguna reflexión. Yo no sé mucho de educación. De lo que sé un poco más es de huelgas. Entonces voy a estructurar un poco mi contribución en ese sentido para cumplir una regla sabia, que es mejor hablar de lo que uno sabe, ¿no? Yo coincido en general con el texto que se me proveyó para mirar. Coincido en general como lo que es, un texto generador para fruto de una instancia del debate que todavía requiere más conversación, más debate, más enriquecimiento. El tema específico, en realidad si uno lo mira, más allá de la generalidad de la preocupación general por la educación y de puntualizar la necesidad de la jerarquización o reformulación del rol docente o la adaptación del rol docente a todos los cambios, etcétera. Más allá de eso, me parece a mí que el punto relevante de esta cuestión sobre el cual yo puedo hacer un comentario son, como decía, las huelgas o el funcionamiento del colectivo docente como función general de la sociedad, más que por el conjunto de relaciones individuales o colectivas de tipo específicamente laboral o técnico. En la Argentina la educación es atribución nacional, no es atribución provincial. El artículo 75, inciso 22, atribuye al Congreso de la Nación el dictado de las leyes de educación. El artículo 5 de la Constitución le dice a las provincias que tienen que garantizar la educación primaria para ser sujeto del ordenamiento federal argentino. No es una atribución, es una carga. Lo que tienen que hacer es cumplir eso. Y esto, que parece una distinción técnica, es extraordinariamente útil, me parece, para que nos pongamos de acuerdo. Cuando discutimos con lo que aquí llaman las jurisdicciones, hay que decirle, mire, usted, las leyes nacionales, en ejercicio de la atribución del artículo 75, le dan a usted la posibilidad de hacer esto, esto y esto en materia educativa. Pero además, el artículo 5, no el artículo 75, le dice que usted, si quiere jugar en el equipo federal de la Argentina, tiene que garantizar la educación primaria. Antes de la reforma del 60, porque esto no es ninguna novedad del populismo. Esto viene de la Constitución de 53, que en la Constitución de 53 no solo le decía tiene que garantizar la educación primaria, le decía que tiene que garantizar la educación primaria gratuita. Se cambió en la reforma del 60. Entonces, no es lo mismo cuando nos dirigimos a resolver el problema de la educación argentina, no es lo mismo sentarse con un gobernador y decir, como usted es el dueño de la educación,
tiene que hacer tal cosa. No. La atribución de la educación en este país, desde el preámbulo en adelante, ¿no?, es atribución del Congreso Nacional. Delega, atribuye, reatribuye a las provincias cosas. Y entonces los gobernadores tienen que hacer las cosas que el Congreso les dijo que hagan. Que es otra cosa diferente, es más fácil discutir. El gobierno federal tiene más recursos, diríamos, argumentativos, para llevar adelante. Esa es, entiendo yo, la primera puntualización que quisiera hacer en la contribución a esto. Segundo, hay muchas cosas que cambian y hay muchas cosas que han cambiado. Siempre uno hace referencia a los teléfonos, las computadoras, la tecnología. A mí no me impresiona mucho, a mí no me impresiona mucho porque cambian, sí, un montón de cosas y otras no cambian tanto, ¿no? En el conjunto de las relaciones, uno dice, mirá, los jóvenes ahora que hacen esto, lo otro, lo demás allá. Sí, cambian, pero hay otras cosas que no cambian tanto. Que tengamos que aprender a dar clase con teléfonos, y bueno, será un esfuerzo técnico adicional que nosotros, los docentes, tendremos que hacer. Ese es trabajo nuestro. Si no podemos pararnos frente a una clase y ganarle al teléfono, es cosa nuestra esa. Hay que hacerlo. Todos los que somos profesores sabemos que lo tenemos que hacer. Si no le ganamos la atención del estudiante, se hace imposible. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero hay cosas que sí han cambiado. La sociedad argentina cambió mucho, pero hay cosas que no han cambiado. Yo me voy a referir a algunas de las que no han cambiado. Y una de las que no ha cambiado es la angustia política nacional, que cada mes de marzo o de fin de febrero este país tiene que vivir porque no sabemos si vamos a tener clases. Eso no ha cambiado. Y hay que ocuparse de eso. Y hay que ocuparse de eso como es, con las incomodidades, las rugosidades que tiene esa cuestión. Porque no hay huelgas. Y las huelgas no son instancias de conversación. Las huelgas, técnicamente, son una medida de fuerza. No es otra cosa. Es una medida de fuerza. Las medidas de fuerza jurídicamente están aceptadas. No solamente ahí, hay otras cosas, ¿no?, donde también se puede. Entonces hay que afrontarlo como es. Y a mí me parece que hay que recordar también que la regulación de los conflictos colectivos es una facultad delegada del Congreso de la Nación, porque el artículo 75, inciso 12, delega en el Congreso de la Nación la legislación laboral, colectiva e individual. Y lo hace. El Congreso de la Nación regula las huelgas. Y dice, esto es así, esto es asado, hay todo el procedimiento arbitral y qué sé yo. Lo que no puede hacer, y no lo hace, es asumir la gestión de las 24 huelgas del mes de marzo del año 27. Eso no. El que tiene que ocuparse de hacerse cargo de las 27 huelgas, de las huelgas que van a haber en cada jurisdicción, es el gobernador o el gobierno de la provincia en función del artículo 5 de la Constitución Nacional. Porque cuando lo que tiene que hacer el gobernador es resolver el conflicto conforme las normas vigentes que ha dictado el Congreso de la Nación, porque el artículo 5 de la Constitución le dice, mire señor, usted tiene que garantizar la educación primaria en su provincia. Y para garantizar la educación privada en su provincia, usted tiene que resolver la huelga. Según la ley nacional, pero resuélvala usted. Y es difícil de hacer. Pero hay que saber a quién decirle qué y cuándo. Porque si no, parece que los docentes tienen no sé qué
sesgo perverso. No, no es así. O que no sé tal o cual dirigente sindical tiene la culpa de no sé qué cosa. Y no es así. El derecho de huelga es un derecho constitucional, como acá se ha dicho, que se ejerce bien o mal, racionalmente o irracionalmente. Sí, está bien. Pero hay que ocuparse de gestionarlo racionalmente, sabiendo qué tiene que hacer quién. Y entonces el que tiene que legislar es el Congreso de la Nación y el que tiene que gestionarlo es el señor gobernador según ese criterio de la cuestión. Dicho esto, mi contribución al esfuerzo, a la idea, porque el último tramo del documento que ustedes produjeron, el último tramo se refiere puntualmente a eso, a la cuestión de las huelgas, a la cuestión de los salarios caídos, y entonces sobre esas cosas, y a la cuestión de los servicios esenciales. Sobre esas cosas hay que hablar. Los servicios esenciales están regulados en relación a otras actividades y están bastante bien regulados en relación a otras. Con relación a la educación están menos bien regulados. De hecho, hace poco, con los decretos de necesidad de urgencia que dictó el presidente Milei, intentó 2 veces modificar la ley de convenios colectivos de trabajo para declarar servicio esencial la educación. Y alguna otra cosa. Y los 2 fueron declarados inconstitucionales. Uno, con el artículo 3 de ese decreto. Uno, solamente con relación a un sindicato de arte. Y ahora, el 30, hace poquito, sí, hace una semana, la misma jueza ya declaró inconstitucional suspendió el artículo 3 con relación a todo, en función de otros recursos. Está bien. A mí no me parece que esté bien. Yo creo que sería bueno que se hubiera encontrado una manera de que eso no sucediera. Pero bueno, así funciona el sistema judicial que tenemos acá y en todas partes, porque no es que los jueces argentinos son los únicos que le dicen a los presidentes hace esto, no lo haga. Lo vemos en los diarios todos los días que pasan en otras partes. Uno que se ha puesto ahora, que nos informa el señor Trump, que cada vez que quiere hacer cosas viene un juez y le dice que no, que sí, que esas cosas. Así funciona más o menos este sistema. Algunas veces bien, algunas veces regular y otro montón de veces mal, pero así funciona. Entonces, yo creo que hay que focalizar la atención en cómo funciona la cuestión de las huelgas. Y yo, porque sin actos educativos no vamos a tener educación, ni buena, ni regular, ni mala. Es muy importante atender a esto, es muy importante normalizar la lógica del funcionamiento del sistema educativo argentino y tener posibilidades de administrar los conflictos. Las sociedades tienen conflictos lógicos y tenemos que ser racionales lo suficientemente capaces de administrar esos conflictos sin que todo sea una cosa imposible de gestionar. No se puede. Es necesario encontrar un nivel racional donde el conflicto pueda ser administrado. No es cuestión de decir que no haya conflicto, eso no existe, no debe ser. Tiene que ser que no haya conflicto, que yo no pueda que el sistema no lo pueda manejar. Es muy importante en ese sentido. Por eso yo creo que hay que razonar un paso más sobre por qué este tipo de conflictos nos plantean el nivel de estrés social que plantean. Es una cosa que tiene que ver con que los maestros no sé qué. No. Tiene que ver con el rol de la escuela en el sistema productivo. La escuela contemporánea, no siempre fue así, pero bueno, desde principios del siglo pasado,
un poquito antes también, ya la escuela cumple un rol en el sistema productivo de la economía, que no es, eso es otra cosa, que no es solamente educar a las personas para que puedan cumplir un rol económico, eso también, pero lo fundamental, hay un rol muy importante de la escuela que es cumplir el rol de cuidado que permite poner a disposición del sistema productivo los recursos productivos, es decir, al papá y a la mamá que vayan a trabajar. Ese rol, el rol de hacerse cargo de los niños cuando los padres van a cumplir su rol de factor productivo, ese es un rol fundamental que a veces perdemos de vista. Y hay cosas, y esto genera incomodidades, ¿no? Porque si uno se sienta a conversar esto, dicen, bueno, ¿cómo? Resulta que los maestros cumplimos 2 tareas, educamos y cuidamos, y me pagás una. Ahí hay que sentarse a conversarlo, eso también. Si queremos asumir la complejidad del tema que tenemos entre manos. Entonces, pero lo que hay que ver es que y por eso es tan difícil de resolver a veces para los gobernadores, que como he dicho, y lo he dejado claro, es mi punto de vista, constitucionalmente es su responsabilidad, la gestión. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Permítanme ser un poco irónico, pero digamos como recurso pedagógico, nada más. ¿Ustedes creen que el gobernador corre como loco todas esas 2 semanas de principios de marzo porque tiene una pasión educativa que lo abraza? No. El tipo corre porque necesita que la economía siga funcionando, porque si no lo empiezan a llamar los empresarios, todo el mundo a decirle, los sindicatos de los otros actividades, digamos, che, no puedo hacer arrancar la economía de la provincia, no puedo hacer que funcionen las fábricas porque no tengo el personal, etc. Primero eso. En segundo lugar, ya más seriamente, el hecho de no tener a disposición el recurso productivo, el recurso humano productivo, en el sistema productivo como tal, tiene costos asociados enormes. Porque la inversión de capital está. Y si no está el recurso humano para hacer que la inversión de capital funcione, la inversión de capital no produce lo que tiene que producir y entonces agrega costos muertos que hacen bajar el Producto Bruto Interno, y eso es un incentivo que hace que hay otros factores de la sociedad que presionan sobre el sistema político para decir, señor, resuelva el problema de la huelga docente, porque si no yo no tengo los empleados para hacer funcionar el sistema económico. Y eso es lo que en economía llamamos una externalidad muy positiva para el sindicato, porque el sindicato, cuando hace una huelga, no es la fuerza esa extraordinaria que parece que tiene, no es por el apoyo que tiene de los docentes, que lo tiene, como cualquiera, pero no es por eso, sino porque el conjunto de la sociedad tiene trabado los engranajes de funcionamiento por un solo elemento, y ese solo elemento es este. Entonces, sobre ese punto, yo llamo la atención para que cuando abordemos la necesidad de resolver ese conflicto, tengamos en cuenta estos aspectos que les estoy señalando. Es la única solución. Yo creo que hay varias soluciones, creo que se han intentado soluciones. No sería justo decir que no hemos intentado soluciones. Hace mucho que se intentan. Algunas han salido bastante bien, otras regular y otras mal. Pero hemos intentado encontrar soluciones. Siempre nosotros, los académicos, los sindicalistas, los funcionarios, todo el mundo, los docentes, todos hemos intentado encontrar alguna solución de una manera u otra. Yo me voy a referir solo a 2. Han habido, aunque parezca mentira, soluciones judiciales.
Ahora hemos estado señalando recién que hay un par de fallos que obstaculizan los mecanismos de solución. Bueno, pero no fueron, hay otras veces que no. Hace como 15 años, en Neuquén, hubo un fallo laboral que en sí mismo era un jardín de infantes en Chosmalal, que todos conocen Chosmalal, es una comunidad chiquita. Entonces hubo una huelga docente en Neuquén muy larga que provocó muchos inconvenientes. Y entonces un grupo de padres presentó una cosa parecida a un amparo, una autosatisfactoria. Y entonces a una jueza de primera instancia laboral de Neuquén. Y le dijeron, mire, nosotros queremos que nuestros chicos tengan maestros. Por esto, le dieron la razón. Era un jardín de infantes. Y el gobierno, cuando la jueza lo requiere, el gobierno dice, no, yo no puedo ponerle un maestro ahí, porque los maestros están de huelga y no le puedo poner un reemplazante, porque el reemplazante que está de huelga. Y la jueza le dio la orden al Estado que, a pesar de la norma laboral, pusiera una maestra reemplazante para atender ese jardín de infantes. Está bien. Eso fue solo ahí en Chosmalal, pero me importan los dos argumentos. El primer argumento es que dice, sí, acá hay un conflicto entre dos derechos constitucionales, el derecho de huelga y el derecho a la educación. Y la jueza se anima a decir en su fallo, pero acá hay una jerarquía de derechos constitucionales, y el derecho constitucional a la educación tiene prelación sobre el derecho constitucional a la huelga. No lo niega, lo ordena. Fue una jueza valiente, inteligente y prudente, porque tampoco se puso a escribir un tratado, lo resolvió el tema. Pero es un modo de resolverlo, y ahí los abogados tenemos cosas que hacer y decir, hay modos de abordar la solución. Y el otro argumento que puso fue decir, sí, la educación es un servicio esencial. Se animó y lo dijo, claro, y hasta ahí llegó. Yo creo que en los intentos que ha hecho el gobierno de calificarlo como servicio esencial y que ustedes rescatan como concepto en el documento de ustedes, hay que seguirlo adelante y habrá que trabajarlo un poco. Supongo que el Estado va a apelar los fallos del tercer juzgado laboral de la capital federal, irá a la Cámara y terminará en la Corte, pero hay que hacerlo, porque algún día eso se tiene que resolver. Y finalmente también, en otras actividades, esto también pasa, y pasa dramáticamente. A lo mejor ustedes saben, si no lo saben, yo hace muchos años, hace como 20 años, 20 y tantos años, yo soy abogado de una compañía petrolera. Trabajo de eso, de abogado de una compañía petrolera hace 20 y tantos años. Y en uno de los yacimientos de la compañía en la que yo trabajo, en un momento determinado, con un conflicto laboral de la gente de la actividad petrolera, que es servicio esencial, porque así está reconocido en muchos lugares, más que la educación, digamos. Tomaron una facción, tomó el yacimiento, hizo un desastre. Bueno, estuvimos negociando con los sindicatos casi 2 años. Y finalmente, en el año 2014, 2 años después de los conflictos, firmamos un acuerdo de paz social, que no es ningún invento. La OIT los tiene promovidos como un ejemplo típico de tripartismo, que es el abordaje de la Organización Internacional del Trabajo,
donde nos hicimos, pero hay que hacerse cargo de las conflictos. ¿Por qué? El conflicto no se arregla si uno incentiva al trabajador individual. Digo, mira, si no haces huelga te doy 4 pesos más con el salario. No se arregla así. Hay que hacerse cargo del sujeto colectivo. Es difícil. Y los incentivos tienen que estar pensados para el sindicato, no para el trabajador. Si no, no se resuelve. No es ninguna novedad tampoco, hay muchas estructuras. Hay muchas normas jurídicas en la Argentina que tienen 60 años. No 1, 2 o 3, no que inventaron nada nuevo. Hace 60 años, ¿no? Existen mecanismos de incentivo colectivo a la organización colectiva para lograr una armonización con el conjunto de la sociedad. Así es que les dejo esas reflexiones y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Díaz. Gracias a los 3 especialistas porque realmente nos han dejado algunos tips, ¿no es cierto?, importantes, vinculados con el federalismo, el juego, ¿no es cierto?, del federalismo, la relación nación-provincias, hasta dónde puede actuar la nación, con opiniones diversas, y que eso es lo interesante, ¿no es cierto?, para poder hacer una verdadera reflexión. La importancia de revisar el principio de equiparación, ¿qué alcance tiene la equiparación? Y por supuesto, finalmente este tema de las huelgas, que consiste, como yo rescato esta expresión del doctor Díaz, saber administrar los conflictos, y que es un tema que tiene que atender cada una de las provincias, ¿cierto? Los gobernadores tienen que atender para evitar esta angustia, como dijo el doctor Díaz, de todos los meses de marzo. Bueno, abrimos ahora un espacio para algunas preguntas, mucho tiempo no tenemos, pero sí darles la posibilidad a los presentes de formular algunas preguntas a todos los que están acá. Al doctor De Diego, el doctor Díaz, el doctor Oloco, el doctor Navarro Floria. Sí, doctor Zuleta Puseiro. Bueno, yo quería agradecer la participación de todo este panel, ha sido excelente, y sobre todo cumplió con una idea que teníamos cuando trabajamos todos estos meses con esto, que es que había una instancia en que este proyecto tenía que vincularse a los especialistas en educación y en otros aspectos de la vida de la educación que no son estrictamente educativos. Aquí ha comenzado, yo creo, una manera de trabajar estos proyectos que seguramente nos va a permitir redondear mucho las cosas y sobre todo creo que todos han puesto en manifiesto la diferencia de actitud de nuestro grupo de trabajo, donde muchas de las cosas que se han dicho las compartíamos y son cuestiones no resueltas. Así que les agradezco mucho eso. Me parece, señor secretario, que aquí se abre una instancia que no se agota aquí, sino ampliando con los actores que están, con los expertos y sobre todo con toda la comunidad educativa. Con estas cuestiones no se resuelven de arriba hacia abajo. Estamos discutiendo no solo los bienes jurídicos protegidos, como dice Rodrigo, estamos discutiendo derechos. La Constitución no puede ser vista en leyes dadas en su beneficio o no, que es la mayoría, por cierto, en este tema. No son cartas a los Reyes Magos, son cartas de navegación que nos van a servir para meternos en un asunto muy complejo. De allí aplaudo el realismo del doctor Díaz, por el cual los chicos estamos discutiendo estas cosas, que es fundamental. Pensemos que los chicos que están en la escuela elemental, digamos, el 60% están bajo la línea de pobreza. En las grandes ciudades, Ese es un hecho. Y eso condiciona absolutamente todo su futuro. Y que por otra parte, la Constitución puede decir, como dijo el doctor Díaz enfáticamente, esa lectura inicial de la Constitución originaria, es una lectura originaria, pero hay otra lectura. La Constitución da ese mensaje para organizar las cosas. Pero la Constitución en materia educativa ha sufrido una mutación profunda. ¿O creemos que sería posible
decirle a las provincias que no tienen nada que ver y que se tengan a respetar el principio republicano y la educación del artículo 5. De ninguna manera, ese es un hecho que terminó, pasó, cambiaron, se ha reestructurado la sociedad argentina. Es una mutación constitucional que le pone nerviosísimo a los constitucionalistas, pero no a los abogados como el doctor Diego, que está todo el día en estos conflictos. Son mutaciones que están aguardando desarrollos institucionales que nos permitan superar esta situación. Es imposible volver 45, 50 años atrás. Bueno, vamos a sentarnos. Eso que dijimos sobre la provincia, ustedes nada. Lo pudo hacer Menem en un momento increíble, en el que estaba en el ministerio y estaba a caballo, y todo parecía manejable. Le digo también pensar eso cuando llegó Milei, pero hoy sabemos perfectamente que no es eso. No hay nadie que pueda transformar la realidad de arriba hacia abajo, sin transformar de abajo hacia arriba, y aquí estamos o no se transforma. Muchas gracias. Sí, académica Blanco. Gracias, profundo porque quienes nos dedicamos a la tarea educativa necesitamos saber que existe la preocupación por ese orden que nos protege, que nos garantiza. Pero las preguntas que les haré no son de orden jurídico porque lo desconozco, sino de orden educativo. La primera pregunta que me hago es si en el material maravilloso que ustedes están haciendo, que sé muy bien con qué voluntad, esfuerzo y deseo lo hacen, si tienen pensado alguna legislación para las autoridades que marque, que identifique, que regule también un cierto ejercicio de la responsabilidad social que cabe a los niveles jerárquicos. Muchas veces hay un vacío en la explicación, en la gestión de los conflictos, como recién nos decía el rector, también dentro de los espacios escolares. Y dentro de esos mismos espacios escolares pregunto si se ha pensado alguna legislación que garantice también o atienda al servicio educativo complementario. Con esto quiero decir, no el suplente de suplente, sino la cantidad de profesionales que hoy en nuestras formaciones educativas que acontecen en nuestra cultura, yo diría hoy el operador de la computadora de la escuela, por decir algo, lo que antes decíamos nuestros asistentes, los tutores, todas estas funciones que no están dentro del perfil del docente, pero que tienen una función sumamente importante y que necesitamos valorizar, regular. Cuando decimos quién se quede en la escuela, se quede el maestro, no solo hoy nuestras instituciones tienen muchísimo. Un gusto por las palabras que creo que ustedes me conocen, me hace pensar en esto. Me suena un poco difícil pensar que tenemos que reinstalar la meritocracia, pero creo que sí tenemos que valorar el mérito. Y me parece que ese concepto de mérito se asocia a la evaluación y no a la posibilidad de tener poder, sino de tener el reconocimiento social que genere, como recién nos decía el doctor Julieta Puseiro, una conciencia de abajo hacia arriba. No premiamos, sino reconocemos. Y ese reconocimiento suma a una transformación cualitativa de la conciencia social. Bien, ¿le contestas vos o yo? Yo hago una última pregunta y no importa, solamente es como una motivación. Aún si no me lo respondieran, sería un agradecimiento porque mi deseo no es cuestionar, sino sumar. Y tomando algo de lo que decía el doctor al comienzo sobre la libertad de conciencia y cátedra, y tomando sobre todo esta percepción que también recién afirmaba el doctor Julieta Puseiro de la pobreza y de las necesidades siempre anunciantes en un mundo de transformación. ¿Cómo está concebido el concepto de libertad de conciencia y libertad de cátedra? Entendiendo esto, no lo restrictivo,
positivo, sino lo propositivo. Muchos de nosotros hemos trabajado en ambientes adversos y hemos superado los propios lineamientos, obligaciones, horarios, todas estas cosas. A veces, me permito decirlo así, sin dar ejemplos, solo referido, sepan que detrás está la experiencia. Castigados por hacer de más. Castigados o sancionados por cambiar un libro que no respondía a las necesidades urgentes de los niños. Enseñar dándoles de comer para poder enseñarles el alfabeto con las palabras de la comida, porque el niño sí con hambre no aprende. Digo estas cosas para decir hasta qué punto a veces las estructuras legales pueden nutrirse de una capacidad de ser en un mundo tan cambiante como hoy mismo en la academia acabamos de reflexionar entre todos, tan cambiante que cualquier norma probablemente rápidamente la cambia. Perdón por la extensión, gracias. ¿Querés contestar vos o yo? Yo comento dos temas nada más. La libertad de cátedra se lo dejo a los oradores. El tema de los directivos está tratado muy brevemente en nuestro draft, pero está previsto que deberían tener un tratamiento especial y que debe separarse del tratamiento general que reciben los docentes. Cuando hablé de meritocracia no me refería al escalation político de una persona, sino a los méritos que recibe la persona en función de su experiencia y de su capacitación docente, a la que en el informe le damos mucha relevancia porque entendemos que una de las formas de salir del lugar de parálisis que tenemos en este momento es mejorando la capacitación docente, a lo cual hay que agregarle un sistema de evaluación. No entramos en el detalle de qué tipo de evaluación, pero claramente evaluación, capacitación y experiencia deben estar combinados. Yo entiendo muy bien lo que usted dice en todas las cuestiones de necesidades operativas. Yo, por obra de una circunstancia que no tiene hoy relevancia en esta conferencia, estoy vinculado con 3 o 4 lugares donde soy una especie de tutor para ayudar a que esos lugares se desarrollen en el tema de docente. Y todas estas falencias de las que usted habla son tremendas y cotidianas, sobre todo en los no solamente en la clase más vulnerable y más con los niveles de pobreza muy bajos, en la clase media. En la clase media nosotros vemos enormes falencias que están asociadas además con la necesidad de que los chicos tengan contención, además de educación, además de cariño, además de las cosas que en el momento que están junto con el docente, de un modo o de otro, aunque sea en forma primaria, reemplacen a los padres que están trabajando. Le dejo los otros temas a nuestros colaboradores. Gracias por la pregunta. Bueno, yo planteé mencioné el tema de libertad de conciencia, efectivamente. Es un tema que a mí me preocupa especialmente. Trabajado esto. Pero antes de ir al punto ese, señalo algo. Hay un problema de técnica legislativa, me parece que hay que tener en cuenta a medida que esto avance. Nosotros tenemos una rara afición en la Argentina a superponer leyes. Ya Julián nos presentó al comienzo un mosaico de cosas, entonces no sigamos superponiendo. Hay que pensar el tema como una reforma de lo que hay y evitar las posibles contraposiciones. Nosotros tenemos un código civil de hace 10 años, ¿no es cierto?, que se aprobó sin derogar y sin una cantidad de otras leyes sobre los mismos temas. Entonces tenemos que hacer permanentemente un ejercicio de ver cómo se armoniza el código civil con la ley de derechos del paciente, con la ley del niño, con la ley de... tenemos sobre el mismo tema 3 legislaciones diferentes. Pero que no hagamos lo mismo acá. La ley de educación nacional ya prevé, y por eso yo lo señalé, para llamar la atención que no estuviera en este proyecto, pero sí está en la ley de educación,
el tema. El artículo 67, inciso C, dice que es uno de los derechos de los docentes en todo el sistema educativo el ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución y la disposición de la ley. Es decir, la libertad... Ahora, después hay que, como digo, modular esto, pensar la diferencia que puede haber primero entre los niveles, ¿no? Porque una cosa es, hablamos de la universidad es una cosa, la educación inicial es otra, y en el medio lo que queramos. Y después la diferencia que marcábamos antes entre gestión privada y gestión estatal, donde puede haber también acá una cuestión. Pero es un tema muy importante este. Y la libertad de conciencia en la ley de educación está varias veces dicho. El mismo artículo 67, al final, inciso F, habla de también respetar la libertad de conciencia y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y está dicho después respecto de los alumnos, de los padres, etcétera, ¿no es cierto? Hace una semana, 10 días, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia muy importante en un caso donde se discutía la utilización de bibliografía en las escuelas vinculada con lo que nosotros llamaríamos la ESI. Bibliografía que tenía que ver con cuestiones de tipo moral, ¿no es cierto?, donde había padres, en este caso, que cuestionaban y pedían que se les permitiera excluir a sus hijos del uso de esa bibliografía que promovía una serie de una orientación determinada en materia de... Bueno, es un derecho muy importante y ese debe ser poder ejercido en las escuelas de gestión estatal y de gestión privada, porque es un derecho de los padres el elegir la orientación de la educación de los hijos. Acá hay un convidado de piedra, ¿no? Estamos hablando de los estudiantes, de los docentes y los padres. Y hay que empoderar a los padres para que puedan ejercer este derecho. Por eso me parece que el tema de la libertad de conciencia, el respeto a la libertad de conciencia también del docente es muy importante y que debe ser garantizado, ¿no es cierto? No sé si esto responde a la pregunta, pero creo que hay un tema que tiene que ver con la técnica, ¿no es cierto? Si se va a legislar sobre cuáles son los derechos de los docentes, bueno, tratemos de tomar la ley de educación que ya está y trabajar sobre ella, actualizarla, modernizarla, y no hacer una nueva ley que después tengamos que ver cómo se junta y cuál prevalece, y hacer... mejor para los abogados, que demos trabajo después de interpretación, ¿no es cierto? Pero no le demos trabajo a los abogados, en contra de mi gremio, lo digo. Hagamos cosas claras. Y cuando lo hagamos, no nos olvidemos de este tema. Eso fue mi aporte. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, le voy a ceder entonces el micrófono a nuestra presidente para que cierre la sesión. Y empezar diciendo que amplié el espacio de lo que desconozco. Es decir, escuché muchas cosas, no tenía la más pálida idea y ahora estoy juntando elementos. Cuando se propuso esta revisión de los estatutos docentes, yo no tenía la menor idea de que fueran tan numerosos y diversos. Y sí veo como una gran necesidad esta racionalización. Y creo que hoy, a lo largo de estas exposiciones, se puntualizaron también cuestiones realmente fundamentales. Parece que se nos ha dicho que es un tema muy difícil, pero al mismo tiempo imprescindible. Así que el estudio de los numerosos estatutos docentes es algo que tenemos que hacer. Como academia, como docentes, como universitarios, estudiosos, profesionales. Así que hoy es simplemente un aperitivo del trabajo que estamos empezando a hacer. Esperamos aporte de ustedes, su presencia lo ha sido en parte, pero probablemente el que tenga idea puede acercarla, y bueno, y de acá debe poder salir algo positivo para la educación en Argentina, para los nuevos habitantes de este mundo y quizás para otros de otros lados. Muchas gracias.